Hola, soy Jane Fonda. Puede que me conozcan por ser Jane Fonda durante los últimos 86 años. Así que sé mucho sobre envejecer bien. Y estoy aquí para decirles algo muy importante. Jane Fonda ha vivido una vida en el centro de atención como pocas otras. Una actriz ganadora del Oscar. Un icono del fitness. Una mujer cuyo nombre ha moldeado Hollywood durante décadas. Pero más allá de las cámaras y las grandes pantallas, su vida personal siempre ha despertado curiosidad. Se ha casado 3 veces, ha salido con algunos de los hombres más poderosos del mundo y ha mantenido su vida amorosa tan fascinante como su carrera. Sin embargo, a los 87 años, Jane finalmente se ha sincerado sobre el único hombre que permaneció en su corazón, el que nunca pudo olvidar. Únase a nosotros mientras descubrimos su historia y la de ella. Vida temprana y familia. Jane Seymour. Fonda nació el 21 de diciembre de 1937 en la ciudad de Nueva York. Llegó al mundo mediante una cesárea en el Doctors Hospital en Manhattan. Sus padres provenían de entornos muy diferentes. Su padre, Henry Fonda, ya era un respetado actor estadounidense. Su madre, Frances Ford Seymour, era una socialité nacida en Canadá. El apellido Fonda en sí mismo conllevaba historia. Henry explicó una vez que provenía de un antepasado italiano que se mudó a los Países Bajos en el siglo XVI. Con el tiempo, la familia se mezcló con la cultura holandesa y luego se estableció en Nueva York en 1650. Las raíces familiares de Jane no terminaron ahí. También tenía sangre inglesa, francesa y escocesa. Sus padres la llamaron Jane Seymour en honor a la tercera esposa de Enrique Vitolo. A través del lado de su madre, estaba lejanamente relacionada con esa reina inglesa. Debido a esto, la gente la llamaba Lady Jane, hasta que llegó al 4º grado. También creció con hermanos. Su hermano menor, Peter Fonda, se convirtió en actor y tenía una media hermana materna, Frances Dale Brokaw, conocida como Pan. La hija de Pan, Paras, abrió una galería de arte en Londres. Pero la infancia de Jane no estuvo exenta de dolor. Cuando tenía solo 12 años, su madre se quitó la vida mientras recibía tratamiento en el Craig House Psychiatric Hospital en Beacon, Nueva York. Ese mismo año, su padre se volvió a casar. Su nueva esposa era la socialité Susan Blanchard, 23 años menor que él. El matrimonio terminó en divorcio, añadiendo más turbulencias a la joven vida de Jane. A los 15 años, trabajó como profesora de baile en Fire Island Pines, mostrando ya su independencia. Estudió en la Greenwich Academy en Connecticut, la Emma Willard School en Nueva York y más tarde en el Vassar College. Incluso antes de que comenzara su carrera como actriz, Jane ya estaba en el ojo público. Modeló y apareció 2 veces en la portada de Vogue. Sin embargo, aún no había descubierto el camino que la definiría. Ese descubrimiento llegó de una manera inesperada. Descubriendo su pasión, el interés de Jane por las artes creció en 1934 cuando apareció con su padre en una obra benéfica, The Country Girl, en el Omaha Community Playhouse. Esa pequeña actuación plantó una semilla. Pero al principio, la actuación no era su principal dirección. Dejó el Vassar College y pasó 6 meses en París estudiando arte. Por un momento, parecía que su futuro estaba fuera de Hollywood. Todo cambió en 1958. Jane conoció a Lee Strasberg, uno de los profesores de actuación más famosos del mundo. Esa reunión puso su vida patas arriba. Strasberg le dijo algo que nunca había escuchado de nadie fuera de su familia.
Le dijo que tenía talento. Talento real. Jane recordó. Fui al Actors Studio y Lee Strasberg me dijo que tenía talento. Talento real. Era la primera vez que alguien, excepto mi padre, que tenía que decirlo, me decía que era buena en algo. Fue un punto de inflexión en mi vida. Me fui a la cama pensando en actuar. Me desperté pensando en actuar. Era como si el techo se hubiera caído de mi vida. Estas palabras encendieron un fuego dentro de ella. Por primera vez creyó que podía tener éxito. La actuación se convirtió en algo más que una idea. Se convirtió en su pasión. A partir de ese momento, su vida se centró en la interpretación. Pero la pasión por sí sola no sería suficiente. Todavía necesitaba las oportunidades adecuadas, y esas llegaron rápidamente. Los primeros pasos en el cine. A finales de la década de 1950, Jane ya estaba ocupada con papeles teatrales. Estas experiencias la prepararon para su carrera cinematográfica en la década de 1960. Comenzó con Toy Story en 1960, donde interpretó a una animadora universitaria que perseguía a un jugador de baloncesto, interpretado por Anthony Perkins. A partir de ahí, su agenda se llenó rápidamente. En 1962 apareció en Period of Adjustment y Walk on the Wild Side. Su papel en Walk on the Wild Side le valió el Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora. En 1963, protagonizó Sunday in New York. Tengo una pregunta a la que me gustaría una respuesta honesta. ¿No sienten que esté fuera de su jurisdicción? Los críticos quedaron impresionados. Newsday la elogió como la más encantadora y talentosa de todas nuestras nuevas actrices jóvenes. Pero no todas las críticas fueron amables. Ese mismo año, el Harvard Lampoon la nombró la peor actriz del año por su papel en The Chapman Report. Jane no se detuvo. Trabajó en 2 películas francesas en 1964, Joy House y Circle of Love. Esta última la convirtió en una de las primeras actrices estadounidenses en aparecer en una película extranjera. Por esta época, también le ofrecieron el papel de Lara en Doctor Zhivago. Ella se negó. No estaba dispuesta a pasar 9 meses en el lugar de rodaje. Su gran oportunidad llegó con la comedia western de 1965, Cat Ballou. Interpretando a una maestra de escuela convertida en forajida, Jane demostró su versatilidad. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos del año, obteniendo 5 nominaciones al Oscar. Impulsó a Jane al centro de atención como una estrella emergente de Hollywood. La siguió con The Chase en 1966, actuando junto a Robert Redford y Marlon Brando. Los críticos destacaron su poderosa interpretación, diciendo que le dio profundidad a su papel. Ese mismo año, asumió The Game is Over en Francia, una película descrita como su más audaz. Pero la controversia siguió cuando fotos de paparazzi de ella en el set aparecieron en Playboy sin su consentimiento. Jane demandó inmediatamente a la revista. También mantuvo al público riendo con comedias como Any Wednesday y Barefoot in the Park, esta última de nuevo junto a Redford. Paso a paso, Jane se acercaba a convertirse en un verdadero nombre de Hollywood, convirtiéndose en una estrella. En 1968, Jane acaparó los titulares con Barbarella. La parodia de ciencia ficción cimentó su imagen como un símbolo global. Su audaz actuación sorprendió a Kisha y a algunos y emocionó a muchos. Le dio fama en todo el mundo. Pero Jane no quería ser recordada solo por el glamour. Quería respeto como actriz seria.
obtuvo su oportunidad en 1969 con They Shoot Horses, Don't They. En esta película, interpretó a una mujer cínica atrapada en la crueldad de los maratones de baile de la época de la Depresión. Los críticos quedaron impresionados. Variety la elogió por aportar enfoque emocional y poder a la historia. En el New Yorker, Pauline Kael escribió: Fonda, como la perdedora implacablemente cínica, la dura y magullada chica del Dust Bowl, ofrece una interpretación dramática que le da a la película un enfoque personal y un poder emocionalmente conmovedor. Kael fue más allá, diciendo: Jane podría dominar las películas en la década de 1970 como B. Davis lo había hecho en la década de 1930. La actuación de Jane le valió el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a la mejor actriz y su primera nominación al premio de la Academia. Al final de la década se había labrado una reputación no solo como una actriz talentosa, sino también como alguien que elegía sus papeles cuidadosamente. Incluso rechazó papeles principales en Rosemary's Baby y Bonnie and Clyde. Estas decisiones mostraron que Jane estaba decidida a controlar su camino, incluso si eso significaba decir no a grandes oportunidades. Los años 70 y el éxito generalizado. La década de 1970 fue la época más poderosa de Jane Fonda como actriz. Después de They Shoot Horses, Don't They? Los críticos dijeron que su actuación había cambiado. Ya no intentaba complacer a todo el mundo. Estaba dispuesta a correr riesgos, incluso si eso significaba perder parte de su público. Este estilo audaz la diferenciaba de muchos de sus compañeros. En 1971, alcanzó nuevas alturas con Clute. Interpretó a Brie Daniels, una prostituta de lujo en el thriller de Alan J. Pakula. Para prepararse, habló con prostitutas y madamas, queriendo entender sus vidas. Lo que más le sorprendió fue lo cerca que se sentía del personaje. Años más tarde, admitió que era como un matrimonio, una fusión de almas entre este personaje y yo. Esta mujer que no creía que pudiera interpretar porque no creía ser material de prostituta. No importó. Su interpretación le valió el premio de la Academia a la mejor actriz. Su primer Oscar. Su trabajo se extendió más allá del cine. Ya había hecho su debut en Broadway, en There Was a Little Girl, en 1960, lo que le valió una nominación al Tony. Décadas más tarde, regresó con 33 variaciones en 2009 y obtuvo otra nominación. En televisión ganó un Emmy en 1984 por The Dollmaker y luego recibió nominaciones por The Newsroom y Grace and Frankie. Pero su activismo trajo desafíos. Durante la guerra de Vietnam, visitó Hanoi y fue fotografiada sentada en un cañón antiaéreo norvietnamita. La foto le dio el apodo duradero de Hanoi Jane. Aunque su intención era hablar en contra de la guerra, el momento dañó profundamente su reputación. Aún así, se mantuvo abierta. Protestó contra la guerra de Irak, apoyó el feminismo y se convirtió en activista medioambiental. También cofundó el Hollywood Women's Political Committee en 1984 y el Women's Media Center en 2005. En la década de 1980, Jane comenzó una segunda carrera con el ejercicio. Después de lesionarse el pie y renunciar al ballet, recurrió al aeróbic. Esto condujo a Jane Fonda's Workout en 1982, basado en su libro más vendido. El vídeo se convirtió en la cinta doméstica más vendida de su tiempo. Millones la compraron, e incluso muchos compraron vídeos solo para ver sus entrenamientos. A lo largo de los años, lanzó 23 vídeos,
5 libros y 13 programas de audio, vendiendo más de 17 millones de copias. En 2010, regresó con nuevos DVD de fitness para un público de mayor edad. Lo que comenzó como ejercicio personal se convirtió en una moda mundial del fitness, una carrera que nunca dejó de evolucionar. Los primeros años de la década de 1980 también mostraron su fuerza en el cine. En 1980, protagonizó 9 to 5 con Lily Tomlin y Dolly Parton. La película fue un gran éxito. Poco después cumplió un sueño personal al actuar junto a su padre Henry Fonda en On Golden Pond. La tensión entre padre e hija en la pantalla reflejaba su relación real. La película se convirtió en un clásico que les valió a ambos nominaciones al Oscar. Henry ganó su primer premio de la Academia, que Jane aceptó en su nombre porque estaba demasiado enfermo. Murió solo 5 meses después, lo que hizo que el momento fuera agridulce. Jane siguió ofreciendo sólidas interpretaciones. Ganó un Emmy por The Dollmaker en 1984 y obtuvo otra nominación al Oscar por The Morning After en 1986. Críticos como Pauline Kael la elogiaron diciendo que dio una interpretación ruidosa y sucia que tiene parte de la carga de su Brie en Clout. Al final de la década, había protagonizado All Gringo y demostró que todavía tenía demanda. Su influencia creció también detrás de la cámara. Fundó sus propias productoras, primero Jane Development Corporation, luego Fonda Films. Estas le dieron más control sobre los proyectos. Pero en 1990, Stanley and Iris, coprotagonizada por Robert De Niro, fracasó en la taquilla. Los críticos elogiaron su actuación, pero la película tuvo dificultades. En 1991, Jane decidió retirarse del cine después de 30 años en el centro de atención. Después de más de una década de ausencia, regresó en 2005 con Monster-in-Law junto a Jennifer López. La película fue un éxito de taquilla. Le siguió Georgia Rule en 2007 y obtuvo otra nominación al Tony en 2009 por 33 variaciones. En los años siguientes, actuó tanto en películas estadounidenses como francesas, mostrando su amplia gama. A partir de 2012, interpretó a la jefa de los medios de comunicación, Leona Lansing, en The Newsroom de HBO, un papel que le valió nominaciones al Emmy. En 2013, sorprendió al público como Nancy Reagan en The Butler. Jane explicó: «Soy una actriz y no tengo intención de permitir que las diferencias políticas entre nosotras coloreen mi interpretación de ella. No seré irrespetuosa». Los críticos elogiaron su actuación. Se mantuvo activa hasta bien entrada la década de 2000. En 2015, comenzó su proyecto a largo plazo más reciente, Grace and Frankie, con Lily Tomlin. La comedia de Netflix duró 7 temporadas hasta 2022. Por el camino, apareció en películas como Youth, Our Souls at Night, con Robert Redford, y la exitosa comedia Book Club. En 2023 protagonizó 80 for Brady, Moving On y Book Club, The Next Chapter. Incluso después de décadas de cambios, Jane demostró que la edad nunca fue un límite. Desde papeles premiados hasta cintas de fitness, desde el activismo hasta comedias tardías, siguió reinventándose y mostrando su espíritu imparable. Su carrera mostró al mundo su fuerza. Pero detrás del centro de atención, su vida personal estaba igual de llena de giros y vueltas. Primeros romances y primeros amores. La vida personal de Jane Fonda comenzó a acaparar los titulares mucho antes de que se convirtiera en un nombre familiar. En su autobiografía,
reveló que perdió su virginidad a los 18 años con el actor James Franciscus. Fue un momento de honestidad que mostró lo pronto que entró en las relaciones adultas. A finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, salió con muchos hombres que provenían de mundos diferentes. Estuvieron el gerente de carreras automovilísticas, Giovanni Volpi, los productores de cine José Antonio Sáenz de Vicuna y Sandy Whitelaw, así como los actores Warren Beatty, Peter Mann, Christian Marquand y William Wellman Jr. Al mismo tiempo, Jane a menudo actuó como tapadera para homosexuales encerrados. Estos eran hombres del mundo del espectáculo, incluido el bailarín Timmy Everett, el director de teatro, Andreas Beninas, y el actor Earl Hollerman. Este papel que desempeñó en sus vidas reveló lo complejas que podían ser las relaciones en Hollywood, incluso en una época en la que muchas verdades personales tenían que permanecer ocultas. Los primeros años de Jane estuvieron llenos de aventura, amor y compañía, pero fueron solo el comienzo de su largo viaje, porque pronto sus vidas personal y profesional se entrelazarían con alguien que permaneció cerca de su corazón durante décadas: Robert Redford. Una conexión de por vida. Uno de los hombres más importantes en la vida de Jane Fonda no fue técnicamente un amante, sino alguien a quien admitió abiertamente amar. Ese hombre era Robert Redford. Los dos aparecieron juntos por primera vez en la pantalla en el thriller de 1966, The Chase. Poco después, se reunieron en la comedia romántica Barefoot in the Park, en 1967, y nuevamente en el western The Electric Horseman, en 1979. Su química en la pantalla fue innegable, y los siguió durante décadas. Sin embargo, a pesar de la chispa, nunca estuvieron involucrados románticamente fuera de la pantalla. La propia Jane confesó que estaba profundamente enamorada de él durante esos primeros años. En 2017, antes del lanzamiento de su colaboración final, Our Souls at Night, se sinceró sobre sus sentimientos. Hablando con él en The Generous, admitió: «Me di cuenta de que he crecido porque en las 3 películas anteriores siempre estuve enamorada de él. Me enamoré de él cada vez». Tampoco ocultó su admiración. Ese mismo año, dijo a los periodistas: «Vivo por las escenas de sexo con él. Es un gran besador, así que fue divertido besarlo cuando tenía 20 años y besarlo de nuevo cuando tenía casi 80. Redford representó un amor que nunca se actuó, pero que siempre permaneció en su corazón. Su conexión fue la prueba de que a veces el amor no necesita ser oficial para ser inolvidable. Y mientras ella llevaba esos sentimientos, la vida amorosa oficial de Jane tomó un giro diferente con su primer matrimonio. Roger Vadim, el primer matrimonio. El primer marido de Jane fue el director francés Roger Vadim. Los dos se conocieron en 1963, cuando Vadim se le acercó para rehacer la película Lauron. Ella lo rechazó al principio, pero el destino tenía otros planes. Se cruzaron de nuevo más tarde ese año en su fiesta de cumpleaños número 26. Poco después comenzaron una relación que condujo al matrimonio en agosto de 1965. Jane tenía 28 años y Vadim 38. Su asociación trajo tanto colaboración personal como profesional. Juntos trabajaron en proyectos, incluido el clásico de culto Barbarella, en 1968, que convirtió a Jane en una estrella mundial. Ese mismo año dieron la bienvenida a su hija, Vanessa Vadim, llamada así por la actriz y activista, Vanessa Redgrave.
Más tarde, Jane reflexionó sobre por qué se sintió atraída por Vadim. En su autobiografía explicó: «No hay duda de que parte de mi atracción por él y su vida fue porque era tan diferente del estilo reprimido en el que me habían criado. Pero, ¿qué reputación tenía? En los primeros años de nuestra relación, caminando por los Campos Elíseos, la gente reaccionaba ante él como ante una gran estrella de cine». Su matrimonio duró hasta 1973, pero las grietas comenzaron a aparecer antes. En 1970 surgieron rumores de separación, aunque el equipo de Jane los negó. En 1972 admitió que estaban separados, aunque seguían siendo amigos. Durante este período, también tuvo breves aventuras con el organizador político Fred Garner y su coprotagonista de Clute, Donald Sutherland. Para cuando su matrimonio con Vadim terminó oficialmente, Jane estaba lista para un nuevo capítulo. Y esta vez, su pareja sería alguien cuya pasión por el activismo coincidía con la suya. Tom Hayden. Amor y activismo. Apenas 3 días después de que se finalizara su divorcio de Vadim en 1973, Jane se casó con el activista Tom Hayden. Su ceremonia se celebró en su casa de Laurel Canyon. Jane ya se había involucrado con Hayden el verano anterior y, cuando se casaron, estaba embarazada de 3 meses. Su hijo, Troy Garrity, nació ese mismo año con un nombre lleno de significado. Fue nombrado en honor al revolucionario vietnamita Nguyen Von Troy, mientras que su segundo nombre, O'Donovan, honró al revolucionario irlandés Jeremiah O'Donovan Rosa. Jane explicó que usar el apellido Fonda o Hayden tenía demasiado peso, por lo que eligieron Garrity, el apellido de soltera de la madre de Hayden. Su vínculo era más que romance. También se trataba de una misión compartida. Hayden escribió más tarde en sus memorias: «La pasión de nuestra participación común sin duda causó nuestra participación en la pasión mutua. Ser capaces de librar las mismas batallas peligrosas que a diario y hacerlo juntos, en lugar de en soledad, fue una base poderosa para este amor». Jane describió el momento en que se dio cuenta de que él era el indicado. Recordó estar en un teatro cuando él le puso la mano en la rodilla. «Sentí una descarga eléctrica en todo mi cuerpo», recordó. Se fue a casa y le dijo a su compañera de habitación: «Creo que he conocido al hombre con el que me voy a casar». Su matrimonio duró 17 años, lo que lo convierte en la unión más larga de Jane. Durante este tiempo, no solo criaron a Troy, sino que también adoptaron a Mary Williams, la hija de los Panteras Negras. Para Jane, esta adopción la hizo sentir completa. Pero con el tiempo, sus diferencias crearon distancia. A Hayden no le gustaba el imperio que Jane había construido con sus cintas de ejercicios, y ambos luchaban con la comunicación. Para la Navidad de 1988, se separaron y su divorcio se finalizó en 1990. Durante su separación, Jane estuvo brevemente relacionada con el futbolista Lorenzo Cataculanza y el actor Rob Lowe. A pesar del final, Hayden había sido una figura central en su vida. Su matrimonio trajo amor, hijos y una lucha compartida por la justicia. Y aunque terminó, los años que pasaron juntos mostraron otro lado de Jane Fonda. La activista, la pareja y la mujer decidida a equilibrar su vida personal y pública. Una unión poderosa con Ted Turner. Después de que terminara su largo matrimonio con Tom Hayden, Jane Fonda entró en un capítulo muy diferente de su vida. En 1991, se casó con el magnate de la televisión por cable y fundador de CNN,
Ted Turner. Se habían conocido por primera vez en un evento benéfico en 1990, pero el romance no comenzó hasta que fueron reintroducidos más tarde por el amigo de Fonda, el expresidente Jimmy Carter. Su boda tuvo lugar el 21 de diciembre de 1991 en el rancho de Turner en Florida. Para Jane, esta nueva relación sintió que duraría para siempre. Le dijo a la revista People en 2023: «Cuando me casé con él, pensé que sería para siempre. Por un tiempo, pareció un sueño. Turner era rico, poderoso y más grande que la vida». Jane admitió años después: «Era sexy. Era brillante. Tenía 2 millones de acres cuando me fui. Habría sido fácil quedarse, pero detrás del glamour había problemas». Jane reveló que Turner necesitaba a alguien que pudiera estar a su lado todo el tiempo. Ella explicó que necesitan a alguien que esté ahí el 100% del tiempo. No es amor, es cuidar niños. Con el paso de los años, se dio cuenta de que necesitaba algo diferente. Ella quería crecer, descubrirse a sí misma y poner sus necesidades primero. En 2000 se habían separado y el divorcio se finalizó en 2001. Mirando hacia atrás, Jane describió haber escuchado a un ángel en su hombro, diciéndole que si se quedaba, nunca se convertiría en quien estaba destinada a ser. A pesar del final de su matrimonio, a menudo se ha hablado con cariño sobre Turner. Incluso en 2023 se refirió a él como su exmarido favorito. Su década juntos estuvo llena de aventuras, risas y desafíos. Pero al final, Jane eligió la autenticidad sobre la comodidad. Richard Perry, un descubrimiento tardío en la vida. Después de su divorcio de Turner, Jane pasó varios años soltera. Luego, en 2009, conoció al productor discográfico Richard Perry, y su relación duró hasta 2017. El momento fue inusual. Jane acababa de someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla cuando se mudó con Perry, todavía usando muletas. Sin embargo, ese fue el comienzo de algo nuevo. En una entrevista de 2012, se rió al recordar: «Cuando me reemplazaron la rodilla encontré un amante. Cuando me mudé con él, todavía usaba muletas. No nos hemos separado desde entonces». Lo que hizo especial esta relación fue lo abierta que era Jane al respecto. En sus 70 años, sintió que finalmente estaba experimentando algo que se había perdido. En una entrevista de 2012 con The Sun, confesó: «A los 74 años, nunca he tenido una vida sexual tan plena. Lo único que nunca he conocido es la verdadera intimidad con un hombre. Absolutamente quiero descubrir eso antes de morir. Ha sucedido con Richard. Me siento totalmente segura con él. A menudo, cuando hacemos el amor, lo veo como era hace 30 años». Sus palabras mostraron que esto no se trataba solo de compañerismo. Para Jane, Richard Perry representaba descubrimiento, seguridad y una sensación de intimidad que se le había escapado en relaciones anteriores. Su romance terminó en enero de 2007, pero no hubo amargura. Perry le dijo a US Weekly en ese momento: «Nos comunicamos todo el tiempo. No podría ser más amigable». La propia Jane se hizo eco del mismo sentimiento, diciendo que siguieron siendo amigos cercanos, incluso después de la separación. Puede que no haya durado para siempre, pero para Jane, los años con Perry le dieron una nueva perspectiva sobre lo que podría significar el amor, incluso al final de la vida. Oportunidades perdidas y arrepentimientos. Verán, no todos los hombres en la vida de Jane Fonda se convirtieron en pareja, pero
Algunos aún dejaron una impresión. Una de las historias más sorprendentes que reveló llegó en 2020. Admitió que la leyenda del soul Marvin Gaye una vez se había propasado con ella. En ese momento estaba casada, así que lo rechazó. Mirando hacia atrás, confesó que era uno de sus mayores arrepentimientos. Le dijo al New York Times que luego descubrió que Marvin incluso había guardado una foto de ella ya en su refrigerador. Para Jane, fue un momento de ¿qué pasaría si? El tipo de oportunidad perdida que hace que la gente se pregunte cuán diferente podría haber sido la vida. Pero también habló abiertamente sobre cómo su actitud hacia las relaciones fue moldeada por su pasado. En una entrevista de 2018, Jane dijo que hasta los 62 años siempre sintió que necesitaba a los hombres para darle valor. Vinculó esto con la temprana muerte de su madre, que la dejó sin un modelo femenino a seguir. Debido a eso, admitió que a menudo se unía a machos alfa. Muchos de ellos la hacían sentir inadecuada incluso cuando su éxito profesional crecía. Reflexionando sobre esos años, explicó: algunos hombres tienen dificultades para darse cuenta de que la mujer con la que están casados es fuerte e inteligente, y tienen que disminuir eso porque los hace sentir disminuidos. Es una pena que hayamos definido la masculinidad de tal manera que se avergüenza tan fácilmente. Sus palabras mostraron una profunda comprensión de cómo la historia personal y las expectativas sociales pueden moldear las relaciones. También revelaron cuánto había crecido Jane en autoconciencia a lo largo de las décadas. Pero incluso mientras miraba hacia atrás a los arrepentimientos y las lecciones, no dejó de reflexionar sobre lo que realmente significaba el amor. Lecciones aprendidas del amor. A sus 80 años, Jane Fonda estaba mirando el amor y las relaciones con una nueva claridad. En 2018, declaró que había dejado de salir por completo, diciendo: «Tengo 80 años. He cerrado la tienda allá abajo». Era una forma sincera y humorística de mostrar aceptación de sus elecciones. Pero en entrevistas posteriores, compartió lecciones serias que había reunido de toda una vida de matrimonios y romances. Hablando con la revista People, en 2023, no se contuvo. «El matrimonio es una mierda», reflexionó sobre cada uno de sus 3 matrimonios con honestidad. Sobre su primer marido Roger Vadim dijo: «Tenía un encanto tremendo, pero éramos muy diferentes». Sobre Tom Hayden, admitió: «Aprendí de Tom todas las cosas que considero más valiosas». Y sobre Ted Turner, sonrió y dijo: «Es escandaloso e histéricamente divertido». A pesar de sus finales, expresó gratitud por lo que cada relación le había dado. Jane también habló sobre la importancia de prestar atención desde el principio. Ella ya explicó: «Mi vida sería muy diferente si hubiera notado las banderas rojas». Para ella, la lección era sobre la conciencia. Ella dijo: «Tienes que entender que nadie es perfecto. Y tienes que decidir, ¿puedo vivir con esto? ¿Podemos trabajar juntos en esto? ¿O es un factor decisivo? Oblígate a notar si hay alguna bandera roja. ¿Qué tipo de relación tienen con su madre? ¿Es el alcohol un problema? ¿Es el juego un problema?». Su consejo mostró la sabiduría de alguien que había vivido décadas de amor, errores y lecciones. Incluso su visión de enamorarse había cambiado. Desafió la frase común, diciendo la expresión «me enamoré». ¿Qué hay de malo con esa frase? Caí, no quieres caer. Quieres caminar hacia él o ella sobre 2 pies como un ser humano completo y ser muy consciente de en qué te estás metiendo.
Era un claro recordatorio de que para Jane, el amor ya no se trataba de perderse a sí misma, sino de caminar hacia adelante con confianza. Hoy en día, a menudo dice que es la más feliz que ha sido. Trabajar con amigos en proyectos como Book Club, The Next Chapter, le trajo alegría, demostrando que incluso sin una pareja, su vida seguía siendo plena. Las lecciones de su pasado no la rompieron. La convirtieron en la mujer en la que se había convertido. Los deseos finales de Jane Fonda. A los 87 años, Jane Fonda ha hablado abiertamente sobre cómo quiere pasar sus últimos años. La leyenda de Hollywood dijo que su enfoque ahora es estar en paz con su familia, y especialmente con sus hijos. Ha recurrido a la terapia para ayudarla a fortalecer esos lazos. Fonda también ha planeado cuidadosamente su entierro. Ella reveló: «Sé dónde voy a ser enterrada. Lo he resuelto todo». Descartó la cremación, diciendo que daña el medio ambiente, y explicó que la idea de ser enterrada en una caja de madera le parece mal. En cambio, quiere ser envuelta en una simple sábana y colocada en el suelo, junto a su segundo marido, Tom Hayden, en un cementerio de Santa Mónica. Describió el lugar como natural, con pastos nativos, sin lápidas y resistente a la sequía. Jane admitió que piensa en la muerte a menudo, pero lo ve como saludable. Pensar en la muerte da significado a la vida, dijo. Explicó que quiere morir en casa en su cama rodeada de personas que ama y aún capaz de hablar y compartir sabiduría. Como ella lo expresó, «Cómo vivo en estos últimos años guía cómo moriré». De todos los hombres en la vida de Jane Fonda, ¿quién crees que fue realmente el amor de su vida? ¿Crees que su conexión más profunda fue con alguien con quien se casó o con alguien a quien nunca pudo tener del todo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood.